Bueno chicos, cordial saludo de paz y bien para todos. Vamos a hacer un ejemplo de funciones racionales. En este caso, vamos a hallar interceptos, dominio y asíntotas de la función x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. Para ello, vamos a iniciar entonces con los interceptos. Para hallar interceptos, sabemos que son los cortes con el eje x y el eje y. Entonces, para ello hacemos, si x es igual a 0, cuánto nos va a dar y reemplazamos. Recuerden que f de x es igual a y, o sea que donde está f de x ponemos y esto va a ser igual a donde está la x colocamos 0 y nos queda 0 menos 2 sobre 0 al cuadrado es 0 menos 0 menos 6. Continuamos y esto nos da menos 2 sobre menos 6. Luego, menos por menos es más y podemos eh, sacarle mitad al 2 y mitad al 6 y nos queda un tercio. Aquí tenemos el primer punto que es 0,1 tercio. Ahora miramos el corte en el eje X. Para ello hacemos si Y es igual a 0, ¿cuánto vale X? Entonces vamos a tener 0 en Y igualado a x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. Todo este término va a ir a multiplicar con 0 y nos va a dar 0. 0 por x cuadrado menos x menos 6 es igual a 0. Entonces nos queda 0 igualado a x menos 2. Ahora este menos 2 lo llevamos al otro lado a sumar y nos queda x igual a 2. Y el punto obtenido es en x igual a 2 y en y 0. Estos son los cortes. Este es el corte en el eje X y este es el corte en el eje Y. Ahora vamos a mirar el dominio. Recuerden que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales excepto lo que me vuelva a cero el denominador. Para ello vamos a mirar qué valores para x me vuelven cero ese denominador. Entonces igualamos el denominador a cero y factorizamos este trinomio. Este trinomio es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y estos tipos de trinomios lo que debemos hacer es abrir dos paréntesis y en cada uno de ellos va a ir la raíz de x al cuadrado, o sea que es x. La raíz de x al cuadrado, x, y la colocamos en cada uno de los paréntesis. Los signos que ya en los paréntesis van a ser, el primer paréntesis va a tener el signo del segundo término y el segundo paréntesis la multiplicación del segundo término con el tercer término. En este caso sería menos por menos es más. Y esto está igualado a cero. Luego debemos buscar dos números que multiplicados entre sí nos den 6 y como tenemos signos diferentes, restados nos den menos 1. Entonces los números van a ser 3 y 2. Menos 3 por 2 nos da menos 6 y menos 3 más 2 nos da menos 1. El numerito que acompaña a la x es un menos 1. Ahora también vamos a tener que si tenemos el producto de dos términos igualados a cero, uno de ellos va a ser igual a cero o el otro va a ser igual a cero y es lo que tenemos acá. Para ello vamos a tener que x menos 3 es igual a cero o x más 2 es igual a cero. Despejamos las x en cada caso y aquí nos va a quedar x igual, este pasa a sumar al otro lado y el siguiente de la misma manera. Vamos a tener, este está sumando, pasa a restar. Entonces tenemos que el dominio de la función f va a ser igual
al conjunto de todos los reales menos estos dos numeritos, menos 2 y 3. Tenemos que, como estas son las restricciones, estas restricciones también nos van a ayudar para hallar las asíntotas verticales. Realmente estas son nuestras asíntotas verticales. Tenemos entonces, vamos a continuar, asíntotas verticales y ya las tenemos. Recuerden que una asíntota vertical es de la forma x igual a y tenemos entonces la asíntota x igual a 3 y la asíntota x igual a menos 2. Ahora, como la función es x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 6, esta función va a tener una asíntota horizontal. ¿Por qué no una asíntota oblicua? Recuerden que para que sea una asíntota oblicua, el numerador debe tener un grado mayor que el denominador. Entonces, por eso vamos a tener, es una asíntota horizontal. Entonces vamos a escribir acá, asíntota horizontal. Esta asíntota horizontal va a tener la forma y igual a b. Para ello, hacemos lo siguiente. Debemos dividir el polinomio que tenemos racional de la función entre el mayor grado de la variable. Recuerden que el polinomio que tenemos es x menos 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. Y el grado de las variables, la del numerador es 1 y la del denominador es 2. Entonces vamos a dividir entre x al cuadrado. Para ello dividimos cada término entre x al cuadrado. Entonces vamos a tener x sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado menos x sobre x al cuadrado y menos 6 sobre x al cuadrado. Simplifiquemos un poco. Aquí tenemos x sobre x al cuadrado, se va una x del numerador. Recuerden que eso también es una propiedad, que si tenemos la misma base en un cociente, lo que hacemos es restar los exponentes. Y que si ese exponente nos queda negativo, por ejemplo, a la menos m, eso va a ser igual a 1 sobre a la m. Entonces aquí también tenemos un pequeño anexo sobre propiedades de las potencias. Y este siguiente término es 2 sobre x al cuadrado, que no podemos simplificar nada, sobre x cuadrado es 1, menos, nos queda lo mismo que en el denominador con el siguiente término, 1 sobre x, y el último término del denominador es 6 sobre x al cuadrado. Ahora, si yo tengo una constante sobre una variable, esto va a tender a 0, va a irse a 0, 0 y 0. Y nos va a quedar 0 sobre 1 y esto es igual a 0. O sea que esta función va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces en y igual a 0 tenemos una asíntota horizontal. Ahora vamos a hacer nuestra gráfica. Bajemos un poco más. Vamos a hacer nuestra gráfica. Y vamos a ubicar aquí lo que tenemos. Los cortes con los ejes, vamos a traerlos, son 0,1 y 2,0. Entonces tenemos cortes 0,1 y 2,0. Esos son los cortes con los ejes. Además tenemos las asíntotas, en este caso van a ser asíntotas en x igual a 3 y en x igual a menos 2. Y tenemos la asíntota horizontal que va a ser el eje x, porque la función es y igual a 0. Listo.
Entonces vamos a hacer el plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano, el eje y nuestro eje X. Vamos a ubicar nuestras asíntotas. Vamos a tener aquí 1, vamos a tener aquí 2 y vamos a tener aquí 3. El siguiente lo vamos a tener -1 y vamos a tener aquí -2. Y aquí vamos a tener a 1. Listo, entonces vamos a ubicar los puntos que nos han dado. Los cortes, el corte con el eje Y va a ser 0, 1/3. Por acá tenemos, esto es 1/3 de 1. Aquí tenemos la mitad de 1. Por acá vamos a tener 1/3 de 1 en este puntico. Y el otro corte es 2,0. Entonces aquí vamos a tener el siguiente corte. Recuerden que las asíntotas son rectas verticales. Y aquí tenemos nuestra asíntota en -2 y nuestra asíntota en 3. Ahora vamos entonces a graficar la parte interna de la función. Podemos unir estos dos puntos y la función continúa sin tocar esta recta, continúa hacia menos infinito, y lo mismo el otro brazo de la función continúa hacia más infinito. Ahora vamos a hacer una tabla de valores para mirar qué pasa en este numerito y qué pasa en este numerito. Entonces vamos a ver qué pasa en -3 y qué pasa en 4 para saber hacia dónde va la gráfica. Entonces miremos en -3. F de -3 es igual. Recuerden que la función es x menos 2, o sea, donde está la x ponemos a -3, x menos 2 sobre x al cuadrado, en este caso ponemos -3 al cuadrado, menos x, pero vamos a poner a -3 y -6. ¿Cuánto nos da esto? Nos daría -3 y -2, suma de enteros, nos da -5 sobre -3 al cuadrado es 9, menos por menos es más 3 y -6. Continuamos, -5 sobre 9 más 3 es 12 y 12 menos 6 es 6. Y nos dio -5 sobre 6. O sea que la función está en la parte negativa del tercer cuadrante. Y vamos a ver qué pasa con 4. F de 4 va a ser igual a 4 menos 2 sobre 4 al cuadrado menos 4 menos 6. ¿Y esto cuánto nos da? 4 menos 2 es 2 sobre 4 al cuadrado es 16 menos 4 menos 6. Y esto nos da 2 sobre 16 menos 4 es 12 y 12 menos 6 es 6. Nos dio 2 sextos, que es igual a 1/3. Simplificando, mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. O sea que nos dio un término positivo, es decir, que la función va a estar en el primer cuadrante. Y hemos terminado la función hallando interceptos, dominios y las asíntotas.